poniendo ahora a grabar. Dale. Está grabando en este Bueno, momento. hasta la próxima, chicos y chicas, compañeros. Chao, Silvia, hasta luego. Chau, chau. Bueno, vamos entonces a comenzar. Vamos a tratar de ir en tiempo. Recuerden, esto se va a cortar, vamos a ir haciendo módulos con el mismo link. Nos volvemos a conectar. Yo ahora voy a compartir un texto que es un resumen para ir siguiendo lo que yo voy diciendo. Me parece que a ustedes les va a facilitar. La idea es presentar de manera muy sintética lo que en la bibliografía del programa y lo que está en el campus comunidad de método comparado. Yo voy a juntar, aparte de método comparado, lo que se conoce como estudio de caso también. Una pequeña aclaración, no vamos a tratarlo en profundidad, es decir, no vamos a hacer nada demasiado erudito sobre el tema, sobre ninguno de los dos puntos. La idea es enfatizar algunas cuestiones que nos parecen relevantes desde el punto de vista metodológico particularmente, para que ustedes se lleven como algunos elementos propios de estas aproximaciones, tanto de los métodos comparados como del estudio de caso, y nada más. Yo voy a ir siguiendo básicamente lo que está en la bibliografía, Sartori Morlino, Pérez Liñán, que son los textos que están allí colgados, y a medida que vaya avanzando probablemente haga algún tipo de sugerencia de lectura o algún tipo de advertencia sobre lo que allí está puesto. Si me dan un segundo, yo entonces, no lo hice antes para no interrumpir a Silvia, voy a compartir la pantalla, y me dicen cuando, bueno, a ver, esto ya está agarrando. ¿Están viendo ya? Alguien que me tire un feedback. No, todavía no. Todavía Todavía no se ve. Bueno, acá me sale que debería ya estar. Hola. ¿Ahora? Ahora sí, ¿verdad? Ahí nos avisa que estás empezando a compartir, pero todavía no se ve. Ajá, ok. Bueno. Hashtag Kids Screen. Bueno. Ahí está. Ahí está, fenómeno, bueno. Sí, Ok. método comparado. Bárbaro, listo. Yo voy avanzando y cualquier problema me van, por favor, me chifla alguien y me hace alguna pregunta o me interrumpen las veces que haga falta, digamos. Dada la modalidad de la clase, yo voy a ir avanzando. No tengo muchas posibilidades de ir viendo los feedbacks en el momento, por lo tanto, voy a tratar de ser lo más claro posible, pero cosas que vayan quedando confusas, señálenmelo, por favor. Bueno, el método. El rastreo un poco de los comienzos o de la sistematización de esta aproximación comparada está en los años 60, 70, en las décadas 60, 70, en relación básicamente a las comparaciones históricas. ¿Sí? Hay un texto bastante pilar en el asunto, que es el de Thea Skocpol, comparación de las revoluciones. Y luego esta perspectiva se transforma paulatinamente en una aproximación de relevancia dentro de la ciencia política, anote aquí. Ahora bien, antes de meternos en las características, yo quisiera establecer algunas cuestiones. Porque uno dice, bueno, método comparado, la metodología, y a veces hay como alguna confusión con los enfoques metodológicos, cuantitativo y cualitativo, que ustedes vieron anteriormente. Y yo quisiera hacer una pequeña distinción. Y para ello, lo primero que tengo para decir es que la comparación como tal es una estrategia inherente al trabajo científico. Es decir, no solo, y ni siquiera es privativo de las ciencias sociales. En otros dominios, también la comparación es un elemento fundamental de análisis y un elemento fundamental para sacar conclusiones. Obviamente, la comparación como estrategia la podemos observar desde el universo de lo cualitativo, del enfoque cualitativo, con
el método comparativo constante, cuando sobre el final de este curso repasemos algunas estrategias de recolección de datos y profundicemos un poco sobre lo cualitativo, probablemente mencionemos con un poco más de profundidad algunas características del método comparativo constante. Pero también, desde lo cuantitativo, la comparación es absolutamente relevante, puesto que las lecturas más básicas se hacen a través de comparaciones porcentuales en diferentes tipos y formatos de cuadros y de tablas. Otro elemento que va a aparecer fuerte dentro del método comparado es la cuestión del control de factores o el control de variables. Y esto no es privativo del método comparado. También es un elemento general del análisis en el marco del conocimiento científico general y de las ciencias sociales en particular. Es decir, poder en relaciones ir controlando diferentes elementos de la relación es una cosa que hacemos habitualmente, diría que siempre que estamos analizando, en una u otra medida nos proponemos controlar cómo inciden diferentes cosas sobre algún fenómeno dado. Yo estructuré este documentito en algunas viñetas que voy a ir siguiendo. Primero, ¿por qué comparar? Como decía antes, para controlar. Pero es importante saber, porque control, si ustedes googlean o ven o han estudiado en algún momento, cosa que por ahí no es habitual, pero no hay que confundir con el control del método estadístico ni con el control falsacionista que propone Popper. Aquí es un control de relaciones o de conexiones entre propiedades o variables de ciertos fenómenos. Es decir, tenemos X, y Z como tercer elemento funciona siempre como un elemento controlador de la real o aparente influencia que X puede tener sobre Y. Tanto X, Y o Z es lo que ustedes ya conocen como variables. Es decir, es imprescindible rememorar un poco todo lo que vieron con Silvia respecto a variables para ir entendiendo estas relaciones. No solo variables, sino también hipótesis, que es otro tema que se retoma acá y que está fuertemente presente. Acá hay una cita de Sartori: parangonar o comparar, puse yo, sirve para controlar si una generalización o la búsqueda de cierta regularidad se corresponde con los casos a los cuales se aplica. Y es la razón que nos obliga a comparar seriamente, es el control. En esto, si ustedes ven, hay una clasificación bastante extendida de Likar de métodos que él hace. Yo no los llamaría métodos, yo los llamaría más bien aproximaciones metodológicas para diferenciarlo de los enfoques metodológicos a los que yo hablaba antes de quali quanti y que me parece que están en un plano más general, es decir, son más abarcativos, pero él hace esta distinción entre método experimental, método estadístico, el método comparado y el método histórico. Para que tengan alguna idea, el método comparado muchas veces se entrelaza con el método histórico, puesto que el objeto de la ciencia política muchas veces es un proceso histórico determinado, histórico-político. Y a veces también se entrelaza con el método estadístico, no porque se utilicen números, sino porque lo que aquí está englobado como método estadístico no es ni más ni menos que lo que se conoce como el enfoque en ciencias sociales cuantitativo. Y muchas veces en el método comparado se utilizan algunas estrategias de relaciones y de controles, como señalábamos antes, de algunas variables, de manera bastante similar en términos lógicos al método estadístico, aunque no se utilicen, por ejemplo, porcentajes. ¿Cómo se llega
¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, salvo que haya alguna pregunta? Le pido por favor que lo silencie, gracias. ¿Cómo? Sí, yo lo abrí para preguntar algo, pero me pareció que te iba a interrumpir y no. No, dale, pregunta. Pregunta nomás. Pero ahora lo tenés cerrado Estás el en micrófono. silencio. Claro, ahora lo tenés cerrado. Espera. Pregunta ahora, porque Porque tenía... hay otra compañera. Pregunta. Lo que decía es si nosotros habíamos visto que la investigación podía ser exploratoria, que podía ser descriptiva eso es otra cosa, o ¿eh? explicativa, si no recuerdo, hemos visto. Eso es otra cosa, Yo pero... digo, está Sí, bien. espera, vamos El a ordenar. método comparado no aparece. ¿No aparece, perdón? Si el método comparado no aparece específicamente en alguna de estas, digo, No. si al ver que se está utilizando una comparación, no me da como dato para saber que estamos frente a una explicativa o descriptiva. No, por favor. Ojo con los diseños. Hay mucho vocabulario metodológico que vamos a tratar de repasarlo y de ser precisos. Vos te referís a un modo en el que podemos caracterizar el diseño de un proceso de investigación y, según el alcance que tengan los objetivos, básicamente decimos exploratorio, descriptivos o explicativos, y nos estamos refiriendo a las metas de ese proceso, específica y exclusivamente. Aquí estamos hablando de algo un poco más global, ¿ok? Es decir, si yo tuviera que decirte, uno puede hacer una investigación utilizando el enfoque comparado, ¿sí? O la aproximación metodológica comparada, y quizás puede tener objetivos descriptivos en el alcance de esos objetivos investigativos, o quizás pueda tener objetivos explicativos, puesto que hay algunos autores, lo voy a mencionar más adelante con una cita concretamente, que dicen que, bueno, que es un método o una perspectiva metodológica muy idónea para explicar a través de la comparación ciertos procesos políticos. Pero insisto en este punto. A ver, vamos a poner las cosas así. En un nivel más general y abarcativo, uno tiene, en el dominio de las ciencias sociales, dos grandes familias de enfoques metodológicos, lo cuantitativo y lo cualitativo. Luego hay cierta amalgama, es decir, que se puede abrevar de ambas fuentes, y uno tiene, bueno, algunos están mucho más volcados a aspectos cuantitativos, como por ejemplo, no sé, un método experimental, método estadístico, pero el método comparado, como el estudio de caso también vamos a ver, pueden apelar a herramientas que provengan de esas dos grandes familias o fuentes metodológicas. Ahora bien, dicho esto, tu pregunta apunta más a otro tema que es el diseño de un proceso de investigación. Y eso es otra cosa. ¿Ok? Digo simplemente para separar los tantos, no más que eso. Entonces, lo que sí quiero mostrar es cómo este método, de alguna manera, se separa en el punto de comparación a partir de algunas limitaciones. ¿A qué me refiero con limitaciones? Y, por ejemplo, que en ciencia política muchas veces no se puede trabajar como en el método estadístico con grandes lotes o grandes muestras de casos. Entonces, por lo general, hay muchas situaciones en que se trabaja con menos cantidad de casos, porque, por ejemplo, estoy trabajando con un lote de procesos históricos que son 3 o 4, o con un lote de países que también por ahí son 10, 12 países. Esa es una desventaja inicial que sortea el método comparado. Dice, bueno, no importa que tenga menos cantidad de casos, de todos modos puedo armar una estrategia para trabajar sobre ellos. Ahora bien, estas estrategias a veces se plantan en ciertas ventajas que yo acabo de anotar aquí,
que tienen que ver con la profundidad, ¿sí? Concretamente, para caracterizaciones sobre las propiedades, que también llamamos variables, que intervienen en relación o respecto a ciertos fenómenos. ¿Ok? ¿Cómo se orienta la comparación? Acá es interesante. Palabras claves, entonces. Propiamente comparar, que está en el eje y vertebra toda esta parte de esta presentación que les estoy haciendo. Segunda palabra clave es el control. ¿Sí? Necesitamos controlar ciertas relaciones respecto a fenómenos políticos determinados. Tercer cuestión o palabra clave, hipótesis. El método comparado orienta esa comparación a partir de hipótesis que guían el propio proceso comparativo. Esto es importante e interesante porque funciona como una distinción de otros tipos de estudios. Es decir, muchas veces, yo decía, la comparación es algo inherente, pero a la mirada o a los diferentes enfoques metodológicos, pero muchas veces hay otros estudios cualitativos o cuantitativos donde la comparación funciona de manera más heurística. ¿Qué significa de manera más heurística? La comparación me permite observar hallazgos, evolucionar ciertas ideas o ciertas intuiciones. Es decir, que al momento en que estoy haciendo la comparación no tengo hipótesis fuertes. Recuerden que una hipótesis sería como una respuesta tentativa a eso que me estoy preguntando, para poner una definición general, global. Entonces, muchas veces, esas respuestas tentativas no están firmes, a veces están muy vagas. Bien, entonces, muchas veces, en otros campos o con otras perspectivas, hay comparaciones, pero que funcionan de este modo más heurístico que les acabo de decir. Es decir, yo a partir de la comparación, por ejemplo, en un trabajo cualitativo, estamos haciendo comparaciones que a partir de esas comparaciones nos permiten luego hacer alguna generalización, empezar a pensar en ciertas hipótesis, etc. Ahora, en el caso del método comparado o del enfoque comparado, la cosa sería distinta. Es decir, este sería un enfoque que se planta generalmente, o por lo menos es así lo que la literatura propone, se planta ya sobre hipótesis que guían la comparación. ¿Ok? Para que ustedes se den cuenta, para que haya hipótesis más o menos fuertes o bien fundadas para que guíen esa comparación, quiere decir que hay un respaldo teórico importante de aquello que estoy comparando y que tengo bastante bien calibrada la teoría de la cual se desprenden esas hipótesis guías. ¿Ok? Entonces, la tercera palabra clave en este punto es la hipótesis, como elemento que guía la comparación. Acá alguien me está preguntando, pero no entiendo la pregunta que me hace Nahuel. En el método comparado, las hipótesis cumplen una centralidad singular. ¿Qué sería eso de centralidad singular, Nehuen? Bueno, tenemos un modo de comunicación un tanto heterodoxo. A ver, voy a responder a ver, mayor centralidad que en otros métodos. Bueno, creo que a algo me referí recién. Mira, la pregunta es si cumple una centralidad mayor que en otros métodos o que en otras aproximaciones metodológicas. Aquí, por lo pronto, lo que sí puedo decir que aparece como una condición bastante necesaria. Y tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, por ponerle un mote así, es decir, el método estadístico o la aproximación más cualitativa, no sería una condición tan necesaria, ¿ok? Es decir, hay toda una gama de estudios cualitativos o cuantitativos donde las hipótesis están muy desdibujadas o a veces en los cualitativos hay toda una línea de trabajo más exploratorio donde
se afirma que ni siquiera hay hipótesis y que uno puede, como la propia investigación, terminar arribando a hipótesis. Si me atengo a esto, diría que sí, que para el método comparado, el tener una hipótesis que oriente la comparación sería un elemento relevante, un elemento que guiaría el trabajo. Fíjense lo que dice un tipo que trabajó bastante desde esta perspectiva comparada, Gianfranco Pasquino, en un libro del 2004 que se llama Los sistemas políticos comparados. El tipo dice, su método, se refiere al comparado, que con toda seguridad, perdón que aquí me quedó esto así, es un método, el comparado, que con toda seguridad el mejor de control de la validez de las hipótesis. ¿Ok? Esa sería como una opinión importante, representativa. También en Pérez Liñán van a encontrar algo de esto, y en el propio texto que yo les decía de Sartori y Morlino, también se enfatiza en esta cuestión, en la cuestión del control y del control guiado por hipótesis. ¿Sí? Entonces aparece como una tercer palabra clave en el planteo que yo les estoy haciendo. Ahora pasamos a otro punto que tiene que ver con qué comparar. ¿Sí? Entonces, para hacer un pequeño raconto, arrancamos con lo siguiente. ¿Por qué? Para controlar. ¿Cómo orientamos la comparación? A partir de hipótesis. Ahora, el punto ahora, ¿qué comparamos? Luego vamos a ver en el cómo comparamos. Voy a profundizar algunas cosas que voy a mencionar aquí. En el qué comparamos aparece el problema de la clasificación y de la selección de los casos, pero básicamente de los conceptos, las clases, y podría yo agregar aquí perfectamente también de los fenómenos. ¿Ok? Y voy a lo que sigue. A una mayor escala de abstracción, las hipótesis serán más generales pero menos significativas e inclusivas en cuanto a los referentes empíricos que podría abarcar. Mientras que a un menor nivel de abstracción se especifican más propiedades pero se hacen menos inclusivas respecto a los referentes empíricos. Sartori, 2 puntos. Lo que marca es el nivel de abstracción. Cuanto más general, menos significativo, menos propiedades puestas, y viceversa. Recomendación: no marcar casos que tengan niveles de abstracción diferentes. Me voy a detener un segundito aquí. Ustedes ya habrán visto, a partir de las variables, cuando las clasificamos, hay un tema que tiene que ver con su complejidad. La complejidad remite directamente a ese constructo llamado variable, donde a veces, cuando son indicadores, pueden producir información de manera directa y están en un nivel que solemos llamar más empírico. A mí no me gusta demasiado la palabra, pero digamos que está más cerca de los observables. Pero cuando las variables son más complejas, al contrario, hay una mayor distancia, por lo general también correlacionada con mayor abstracción, es decir, son más complejas y más abstractas. La idea es la siguiente, que uno debería tener cierta coherencia en el nivel en el que están formuladas las hipótesis y en el nivel de uso de las diferentes variables, puesto que ciertos saltos abruptos en diagonal, comparando cosas en un nivel más empírico con cosas en un nivel más abstracto y complejo, puede llevarnos a equívocos metodológicos, pero que después